Buenas tardes, compañeros. Es nuestro equipo que vamos a exponer sobre circuitos integrados. La materia es electrónica analítica. Nuestro equipo está conformado por Kevin Hernández Zenobio, Roberto Miranda Carmona, José Manuel Piña Cruz y su servidor Giselle Barrios Pedraza. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es conocido como un chip o microchip. También es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, de algunos milímetros cuadrados de la superficie, como aquí se muestra en la imagen. Estos también se fabrican como circuitos electrónicos, generalmente como fotolitología, que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para poder hacer una conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Y aquí hay dos imágenes que se muestran. También este circuito integrado se hicieron posible gracias a los descubrimientos experimentales que mostraban que artefactos semiconductores podían realizar unas funciones como en los tubos de vacío, así como los avances científicos de fabricación de semiconductores. Bueno, vamos a hablar sobre la historia. Empezamos que en abril de 1958 el ingeniero alemán Werner Jacobi, él introdujo la primera solicitud de la patente, en la cual hablaba sobre utilizar amplificadores. Después, otra persona, el científico Radares Geoffrey Dahmer, introdujo una conceptualización de lo que era un circuito integrado. Como vemos, ellos, dicho de esta forma, cada ser humano fue aportando un granito de arena para definir un concepto un poco más profundo y que pudiera aportar más información a la sociedad. Después, el primer circuito integrado fue desarrollado en 1959. Se componía de 6 transistores. Y conforme fue pasando el tiempo, se fueron desarrollando nuevos circuitos integrados, los cuales iban mejorando en el diseño. Por ejemplo, Robert Noyce hizo que la interconexión que había en el interior, donde había una pastilla, fuera cada vez más rápida y veloz. Debido a ello, el tamaño de los circuitos integrados comenzaron a ser más pequeños, ya que se buscaba reducir el espacio. Bueno, pues complementando la parte anterior de historia, podemos destacar que en este tipo de circuitos integrados tenemos 3 ventajas, de las cuales pues nos hacen un producto muy eficiente al consumidor. La primera ventaja sería su menor costo, ya que en el proceso de producción lleva una menor cantidad de materiales, lo cual genera que su costo al consumidor sea menor. Tiene una mayor eficiencia energética, no requiere de mucha energía, y la reducción de su tamaño. Con el paso del tiempo se empezaron a crear circuitos integrados muy grandes, integrados por bulbos, los cuales eran de dimensiones un poco considerables grandes, y con el pasar se empezaron a hacer tarjetas más pequeñas, microprocesadores, los cuales pueden ser del tamaño microscópico actualmente, de lo cual es un beneficio, ya que se puede utilizar en muchos aparatos electrónicos de tamaños muy inferiores, como teléfonos celulares y demás electrodomésticos. También tenemos en la parte de los circuitos los más complejos y avanzados, se puede encontrar lo que son los microprocesadores, los cuales son los que dan vida, controlan a nuestros aparatos de hoy en día, como nuestros teléfonos celulares, electrodomésticos como el horno de microondas y hasta computadoras. Las computadoras tienen esto, es su fundamento básico, y muchas otras cosas más que rodean de nuestro entorno, y a lo cual pues nos generan una mayor facilidad de obtención de información y
de mejorar nuestra condición de vida. Y también podemos destacar que los circuitos integrados van evolucionando constantemente y adaptándose a las necesidades que tenemos día a día, porque a veces los tamaños tienen que ser un poco más inferiores por los dispositivos o porque muchas veces los aparatos muchas veces son estorbosos, lo cuales hacen que mejoren sus características y presentaciones, haciéndolas pues un poco más pequeñas de tamaño microscópico, como dije anteriormente, y se puede mejorar muchísimo más su eficacia, ya que pueden ser más rápidos, pueden procesar información, y lo cual mejora la condición. Bueno, estos son los tipos de circuitos. Tenemos conocimiento de lo que son 3 de ellos. Los primeros son los circuitos monolíticos. Estos están fabricados en un solo monocristal, que habitualmente es de silicio, aunque también existen de germanio, arcienuro de galio y silicio germanio. El segundo son los circuitos híbridos de capa fina. Estos contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Los que se ven a la derecha son los circuitos híbridos de capa gruesa. Estos se apartan bastante de los circuitos monolíticos. Suelen contener circuitos sin cápsula, como lo son transistores y diodos. Además, sobre un sustrato dieléctrico están interconectados con pistas conductoras. Las resistencias se depositan por una serigrafía y se ajustan haciéndoles cortes con láser. Todo ello se encapsula en cápsulas plásticas o metálicas. La clasificación: dependiendo del nivel de integración del número de componentes, los circuitos integrados se pueden clasificar en las siguientes formas. El primero lo conocemos como escala de integración pequeña, por sus siglas en inglés es SSI. Posterior a ese sigue el MSI, que es la integración de escala media. Este va de los 101 transistores a los 1000. El LSI es el de escala de integración larga. Este es más grande que los dos anteriores. Este va desde los 1001 hasta los 10.000 transistores. Posterior a ese sigue el VLSI, que es el integración de escala muy larga. Este va desde los 10.001 hasta los 100.000 transistores. Por último tenemos el ULSI y el GLSI. El ULSI es la integración de escala ultra larga, que va desde los 100.001 hasta 1.000.000 de transistores, y el GLSI es el de integración a escala giga larga, que tiene más de 1.000.000 de transistores. Ahora también aquí se dividen en 2 circuitos, que serían circuitos integrados analógicos, también conocido como chip o microchip. Es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, algunos milímetros cuadrados de la superficie. Estos también están en las que se fabrican los circuitos electrónicos, generalmente como litografía, que está protegida dentro de un encapsulado, por lo que estos se hicieron posibles gracias a los descubrimientos, también dentro de un pequeño espacio que fue un gran avance de elaboración manual de circuitos utilizando componentes electrónicos discretos. La capacidad de producción masiva de los circuitos integrados, así como la fiabilidad y acercamiento de la construcción de un diagrama de bloques de circuitos. Esto se aseguraba que la rápida adopción de los circuitos integrados estaban en un lugar de diseños en sus componentes, por lo que el rendimiento es alto y el componente de los circuitos integrados cambian rápidamente y consumen poca potencia comparado a sus contrapartes discretas. También están los circuitos integrados digitales. Estos circuitos están integrados, que son la base fundamental en el desarrollo de la electrónica, por lo que en la actualidad, debido a la tendencia, es facilitar y economizar las tareas del hombre.
También los circuitos que se componen realizan unas operaciones análogas en las que se indican los operadores lógicos que se llaman circuitos lógicos o circuitos digitales. También están compuestos por elementos digitales como la compuerta AND y la compuerta OR y también la compuerta NOT y otras combinaciones muy complejas en los circuitos antes mencionados. También son uno de los dispositivos importantes en electrónica. También en este sentido, las computadoras personales hoy en día utilizan unas características de circuitos integrados, ya que todas las funciones lógicas y aritméticas de una computadora pueden estar procesadas por un solo chip. También a una gran escala, por lo que aquí también se muestran unas ciertas imágenes para que se pueda comprender un poco más el tema. También en este circuito se estudia la forma breve y sencilla de aspectos de los importantes circuitos lógicos y también como su definición lo dice, también como las familias lógicas que componen de los mismos. El proceso de hacer circuitos integrados no es un proceso fácil, ya que tiene muchos pasos y a medida de que la tecnología va avanzando, pues obviamente se adquieren un poco más de innovaciones para poder cumplir las necesidades del ser humano. Por lo que a continuación vamos a platicar sobre el proceso tecnológico sobre los circuitos integrados. Bueno, el primer proceso es cuando obtenemos nuestra materia prima, la cual vamos a tratar de limpiarla lo mayor posible, ya que la suciedad es un factor muy importante dentro del proceso, ya que puede arruinarlo y tener que volver a repetirse. En este caso, el material se mete a un horno a 1400 grados centígrados y se le inyecta gas, que es argón, para purgar el aire, el cual puede tener partículas de polvo que podrían arruinar nuestro proceso, hasta que obtenemos un lingote del material. Después de haber constituido el lingote, se pasa el proceso de cortarlo en obleas, como se conoce. Pasa sobre una máquina seguidora en la cual hay una cortadora de hilo que las corta extremadamente delgadas en milímetros, para cual pues la técnica se llama cerrado especial. Estas obleas son las bases de los circuitos integrados y se pueden fabricar pues en una variedad de diferentes diámetros, van desde 150 hasta 300 milímetros. El siguiente paso son los planos de diseño electrónico. Una vez se tienen las obleas, se requieren los planos por capas de los circuitos electrónicos. Estos se diseñan en software avanzados que permiten integrar y simular millones de componentes, como transistores, resistencias y capacitancias, entre otros. Una vez está diseñado el circuito, se tienen las diferentes capas con las geometrías de los diferentes materiales que las componen. En su mayoría son uniones de tipo N, uniones de tipo P, óxido y metal. El otro paso también es la oxidación. El dióxido de silicio va parte del proceso, por lo que el oxígeno se utiliza en la reacción que se introduce como un gas de pureza, ya que en estos pasos estas cosas pesan más de 200 kilos y se lleva a un proceso también para poder comprobar en los rayos X. Esto también es muy frágil, por lo que también se debe de tener diversos cuidados para poder seguir con el proceso. Para poder ver qué tipo de grosor tiene esta placa, va por un proceso que también va por la luz blanca para ver qué tipo de grosor tiene. Eso va conforme el color que se llega a transformar, y también el oxígeno va parte de ello. Bueno, en la siguiente parte lo que se hace es ya utilizar la oblea, y en la cual se va a imprimir el diseño. Para ello se utilizan resinas y después estas son expuestas a la luz, ya sea mediante rayos, para imprimir el diseño que tendrá la oblea. Y esto se debe hacer en una oblea que tenga una superficie con una rugosidad de
con una variación de nanómetros. De esa forma se asegura un grabado, digamos, perfecto. Bueno, ya después, teniendo ya esa oblea preparada, se lleva un proceso donde se dopan esas geometrías, y lo cual va a generar las uniones que ya conocemos, las tipo P y las tipo N. Para este proceso se incrementan otros elementos, o sea, se le adhieren elementos que van a ser las impurezas. Esto se hace a través de un implantador de gases de iones, el cual genera un haz de iones que choca contra la superficie de la oblea. Hace que se mueva siguiendo el plano respectivamente de la capa, para que solo pueda dopar las geometrías específicas, o sea, lo que se va a marcar en sí. Este proceso se puede hacer de varias formas. Se puede hacer por una difusión atómica, en el cual se hace pues en el anterior paso que se conoce como enmascaramiento, y también para fijar los iones, en este caso se usa un proceso térmico, el cual la oblea se calienta a los 1200 grados y sirve esto para hacer el enmascaramiento. Como los circuitos integrados contienen múltiples capas, los procesos que anteriormente se describieron se repiten de maneras sucesivas. Se van creando capa a capa en el circuito integrado, y entre algunas uniones de capas se hace un proceso de metalización, con el cual se unen las capas inferiores con las capas superiores. Esto de acuerdo al diseño electrónico. Una vez terminado este proceso, en nuestra oblea tendremos cientos o hasta miles de circuitos integrados, ya que en este proceso no se crea uno solo. Para identificar lo de un circuito integrado, los pines, nos ayudamos de la ranura y el punto, el cual va a indicar un número 1. Se va a identificar ya que va en sentido contrario de las manecillas del reloj, de manera que va así formando una U. Así vamos a identificar el número del pin. A rasgos mayores de lo que podemos rescatar de este tema, podemos identificar que los circuitos integrales son las bases fundamentales de la electrónica, de todos los productos que llegamos a consumir, desde teléfonos celulares, electrodomésticos, y cualquier cosa de uso cotidiano. Su uso es muy fundamental, ya que es la base primordial de su funcionamiento. Existe un largo proceso, el cual es complicado, pero se puede realizar de una buena manera con materiales, y lo que produce que se puedan reducir sus costos de producción y sean más eficaces entre más pequeños. El pasar de los años pudo haber mejorado todas estas condiciones de los circuitos integrados a tal grado de convertirlos ya a nanochips, o sea, a nivel molecular. También hay que saber que en el proceso debe de tener unas ciertas dimensiones muy reducidas, por lo que sus elementos no se pueden separar. Es decir, el sistema electrónico está formado por circuitos complejos, y que cada uno de ellos contiene cadenas de elementos de cada uno de los situados de cristal de silicio, ya que el elemento debe de tener un proceso muy exigente, y a la vez un poco delicado, porque puede haber fallas, y al momento de que tenga una falla o algo así, al momento de ya seguir con el procedimiento no se puede lograr, ya que en se ha utilizado tanto como las computadoras, los teléfonos, los móviles y otras aplicaciones digitales para su funcionamiento. También pues va parte de la manufactura, la informática, las comunicaciones y entre otras. Y a rasgos mayores, pues esta fue nuestra exposición. Esperemos que sea de su agrado y que la información haya sido clara y concisa. Pues estos son los integrantes del equipo, y pues gracias por la atención prestada.